Había quedado un tema pendiente o lo habíamos tratado hace algunas semanas atrás, sin embargo fue un día muy noticioso en materia internacional y digamos que nos quedamos cortos en el tiempo respecto de este tema para hablar sobre este tema que es la histerectomía. Y por eso hemos vuelto a invitar a los doctores Pablo Galíndez, quien es ginecobstetra y magíster en salud pública, y también a José Antonio Lanz, quien también es ginecobstetra y especialista en piso pélvico. Bienvenidos nuevamente a Soluciones. Muchas preguntas nos habían quedado en aquel momento que los habíamos tenido acá sentados para hablar justamente de este tema, la histerectomía. Muchas mujeres habían hecho consultas, habrían preguntado muchísimo sobre los efectos, las recomendaciones, qué hacer, si era muy dolorosa, si no lo era. Pero quisiera iniciar la conversación nuevamente definiendo qué es una histerectomía. Ok, bueno, buenos días. Buenos días. Para definir histerectomía vamos a decir que es el útero. El útero es una víscera hueca que está ubicada en el piso de la pelvis y tiene como principal función albergar el producto de la concepción, es decir, albergar el óvulo ya fecundado para que allí crezca y se desarrolle el embarazo. El útero mide aproximadamente entre 6 y 8 centímetros y medio, pesa entre 80 y 100 gramos y precisamente hablar de la histerectomía es sacar el útero, es cortar para extraer el útero. Entonces el útero en el piso de la pelvis tiene muchísimas funciones. ¿Cuáles son los tipos de histerectomía? Bueno, según el abordaje que se tenga en determinado momento, pudiéramos hablar de que la histerectomía puede ser por vía abdominal, por vía vaginal o por vía laparoscópica, teniendo la salvedad que la vía laparoscópica puede incluir la asistencia a través de un robot. Esas son, digamos, a grosso modo, las histerectomías más frecuentes que se realizan. Ok, pero digamos que estas son las formas de hacerlas. O sea, es por donde se puede hacer una histerectomía. La vía de abordaje es Ok. quien te va a determinar en gran medida el tipo de histerectomía. También la causa. Ok. Y allí separamos las causas de histerectomía por causas oncológicas. Las histerectomías por causas oncológicas, específicamente debido al cáncer de cuello uterino, nos va a llevar a realizar una histerectomía llamada radical. Pero Que es sacar todo. Sí, y además se sacan parte del apoyo lateral que tiene el útero, que es llamado el parametrio. ¿Y en qué caso, en ese momento, o sea, qué tipo de histerectomía se hace? ¿Se hace abdominal, se hace vaginal, se hace por laparoscopia? ¿Cómo es Sí, este fíjate procedimiento? que si En ese nosotros, caso de la histerectomía si nosotros radical. contemplamos el útero, él está formado por el cuerpo y el cuello uterino. Cuando sacamos tanto el cuerpo como el cuello, hablamos de una histerectomía total. Cuando Ok. sacamos solamente el cuerpo, hablamos de una histerectomía subtotal. Cuando sacamos todo el útero más las trompas, hablamos de una histerectomía total más una salpingectomía, que puede ser unilateral o bilateral, si sacas uno o si sacas las dos. Ok. Y si sacas también los ovarios, entonces habla de una histerectomía total más una salpingectomía bilateral más una oforectomía, que La puede ser oforectomía es. unilateral o bilateral, que es sacar también los ovarios. Ok. Los ovarios no siempre se sacan cuando se hace una histerectomía, existen indicaciones precisas para sacarlos. Pero ahora bien, usted explicaba, el doctor Lanz, que se puede hacer abdominal, vaginal y laparoscópica. ¿En qué casos es recomendable, por ejemplo, la abdominal? En general, la causa más frecuente de las histerectomías es debido a tumores uterinos, específicamente tumores benignos, miomatosis uterina. La miomatosis uterina es la entidad que más frecuente lleva a una paciente a realizarse una histerectomía. Y la vía de abordaje va a depender de cada cirujano, de la experiencia de cada cirujano, y va a depender de las características de cada paciente. El antecedente de cirugías previas, por ejemplo, puede llevar al cirujano a escoger una u otra técnica, pero se pueden hacer por las tres vías. Las tres vías están aceptadas en casi cualquier caso. Hay contraindicaciones, por supuesto, para realizar histerectomías vía vaginal o laparoscópica en determinados casos, pero por término general
para prácticamente todas las causas se pueden utilizar las 3 vías de abordaje. ¿Cuáles son esas principales causas donde se recomienda realizar una esterectomía, ya sea total, subtotal, radical o, como decía el doctor, Oforectomía. oforectomía, es el Sí. nombre? En pacientes jóvenes hay que tener cuidado de no extirpar los ovarios, porque los ovarios es la fuente principal de estrógenos, que es la hormona principal o una de las hormonas principales en el eje ginecológico para la mujer. Entonces, si en una mujer joven le extraemos los ovarios, la vamos a transformar en una menopausia. Eso no es lo recomendado. Ahora bien, hay muchas otras causas que pueden estar relacionadas. Pablo, si quieres. ¿Cuáles son esas más comunes, doctor, donde, digamos, es recomendable realizar algún tipo de esterectomía? Sí, fíjate que por ejemplo una paciente que haya sido sometida a cirugías previas, que tenga cuadros adherenciales abdominales, no está recomendado hacer la vía laparoscópica. En aquellos casos de que uno necesite tener un abordaje más amplio de la vía de la cavidad abdominal, uno prefiere hacer la incisión suprapúbica, que es la abertura de la pared. Cuando existen prolapsos, que es el descenso del útero, está indicado hacerlas por vías vaginales. Actualmente se practica muchísimo la histerectomía vía vaginal en úteros no prolapsados. Existe el desarrollo de instrumental y de material médico-quirúrgico muy moderno para hacer las histerectomías vaginales en estos úteros no prolapsados. La vía laparoscópica y la vía vaginal es preferida, muchas veces porque el tiempo de recuperación del paciente es mucho más rápido y es menos dolorosa. Hablaba de prolapso. ¿Qué es un prolapso? El prolapso es porque el piso pélvico es el centro donde convergen todas las presiones y de las vías de sustentación de las vísceras abdominales. Este piso pélvico, una vez que por diferentes causas deja de ser, de tener la fuerza en el soporte para estas vísceras, descienden y es lo que se llaman los prolapsos. Ese prolapso entonces es el descenso del útero en su posición usual. Usted es especialista en piso pélvico, doctor. Sí, digamos que la vagina se puede clasificar, o los prolapsos pueden clasificar dependiendo del sitio que afecte la vagina en varios tipos. Podemos tener prolapsos de compartimiento anterior y se refieren a la vejiga, o prolapsos de compartimento posterior, vaginales posteriores, y se refieren al componente gastrointestinal. Y esa vagina tiene un fondo vaginal, que es el ápex, o que es el cuello uterino. Si lo que desciende es la cúpula, o digamos el cuello, la forma más distal de la vagina, hablamos de un histerocele, Doctor, que es el prolapso del útero. vamos a hacer un corte acá en Soluciones, ya regresamos con mucho más. En la próxima parte vamos a seguir pues averiguando cuáles son, en qué casos es recomendable realizarse una histerectomía. Ya volvemos con mucho más acá en Soluciones.